Es el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, una enorme responsabilidad en estos tiempos convulsos, en medio de la crisis de refugiados 5 años después del inicio del conflicto en Siria, con nuevas formas de guerra llevando a las democracias occidentales al límite. ¿Cómo defiende los derechos humanos? Esto es lo que trataremos de averiguar. Zeid Ra'ad Al-Hussein, bienvenido a The Global Conversation. Empecemos con el controvertido acuerdo que la Unión Europea y Turquía intentan poner en práctica. Grecia ha empezado a deportar inmigrantes y refugiados a Turquía. El plan es hacerlo de forma masiva. Usted está siendo muy crítico. ¿Por qué? Hay 4 aspectos que nos preocupan. El primero tiene que ver con convertir los centros en centros de detención. Y ya lo estamos viendo en Lesbos. Después, sobre las condiciones humanitarias, sobre si Turquía puede ser considerado como un tercer país seguro. Y finalmente parece que hay una contradicción entre el deseo de deportar a todos y estudiar las demandas de asilo individuales. Los países vecinos de Siria están soportando una carga enorme. Cerca de 5 millones de personas han huido de Siria y la mayoría vive en Turquía, en Líbano y en su país, Jordania. Hace unos 2 meses, el rey Abdullah de Jordania dijo que la situación va a explotar. ¿Qué quiso decir? Se puede ver que el índice de deuda, la deuda con respecto al PIB, es cada vez mayor debido a esta carga que soportan los países vecinos, en particular el Líbano y Jordania. Creo que la sensación es que es sumamente injusto. El conflicto dura ya 5 años. Y la responsabilidad para poner fin a este conflicto recae principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde hay 5 Estados miembros con una responsabilidad especial. Este mecanismo puesto en marcha después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir conflictos no ha funcionado en el caso de Siria. Y los resultados son la expansión del autodenominado Estado Islámico desde Siria hasta Irak. El masivo flujo de refugiados. ¿Está diciendo que la situación actual en Siria es porque el Consejo de Seguridad de la ONU no ha sido capaz de ponerse de acuerdo en una postura? Bueno, el Consejo de Seguridad tiene una responsabilidad especial para garantizar que conflictos de esta naturaleza, que pueden ser centrífugos, que pueden ser peligrosos y pueden arrastrar a muchos actores, como ha pasado en Siria, se terminen. Y está claro que el hecho de que no haya acabado en 5 años es una demostración de que el Consejo de Seguridad ha fracasado. Usted es el primer musulmán que ha sido nombrado Alto Comisario para los Derechos Humanos. En Europa existen grandes tensiones con la comunidad musulmana debido a los ataques terroristas en nombre de Alá. E incluso si usted y yo sabemos que este derramamiento de sangre no tiene nada que ver con la religión, hay una creciente desconfianza en Occidente hacia los musulmanes. Teniendo esto en cuenta, ¿cuál sería su mensaje para los musulmanes de Europa? Creo que una comprensión más prudente de la evolución del mundo mostraría que estos grupos tafkiri han tenido como objetivo a los musulmanes. Otros musulmanes, en mayor medida que los no musulmanes, a excepción de algunos grupos en Irak, por ejemplo. Pero los grupos extremistas takfiris consideran que todo aquel que no comparte su ideología es un apóstata y no merece vivir. El mundo islámico se ha enfrentado a esto mucho antes que Europa. Está claro que tenemos que trabajar más en el contexto islámico, pero en el caso de Europa también se necesita comprender que hacer amalgamas provoca espantosos resultados. La historia de Europa está llena de ejemplos, no necesitamos precisarlos. La lucha contra la impunidad es uno de sus grandes retos y usted estuvo muy implicado en la creación de la Corte Penal Internacional en 2002. 14 años después, dígame si me equivoco, creo que solo 3 personas han sido condenadas por este tribunal y todas estas condenas y casi todas las investigaciones en curso conciernen a un solo continente, África. ¿Por qué? Tienen que entender cómo trabaja la Corte.
El tribunal funciona en base a una jurisdicción que solo se ejerce si los países la ratifican o si un caso es remitido por el Consejo de Seguridad. Así que el alcance de la Corte es limitado porque muchos países no la reconocen. Sí, o porque el Consejo de Seguridad no está dispuesto a remitir un caso y por eso no tenemos jurisdicción. La primera vez que estuvimos de acuerdo en el Estatuto de Roma, creo que sentimos que el mundo podía cambiar de un día para otro. Tuvimos la impresión de que era una especie de gran paso hacia adelante para acabar con la impunidad. Echando la vista atrás, uno entiende que lleva mucho tiempo que los líderes políticos del mundo entiendan que no puede haber un ejercicio del poder descontrolado, que hay un límite en las operaciones militares, que no hay voluntad por parte del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o de otros servicios de la ONU de acordar amnistías cuando se trata de llegar a un acuerdo de paz, por ejemplo. Déjeme hacerle una pregunta con un ejemplo concreto. Siria no reconoce la Corte Penal Internacional. ¿Hay alguna posibilidad de que Bashar al-Assad sea juzgado algún día? Hay una posibilidad y creo que podría darse. No podemos afirmar que todas estas personas que creemos que han cometido crímenes escaparán a la justicia. Porque hemos visto varios casos. ¿Cómo hacerlo? Estamos recogiendo pruebas. Cada vez más organismos están reuniendo pruebas. Y con el tiempo esperamos que estas pruebas serán llevadas ante un tribunal de justicia que juzgará a estas personas. La imagen de las misiones de paz de la ONU se ha visto seriamente dañada por muchos casos de abusos sexuales en los últimos años. Recientemente se han revelado más de 100 casos en República Centroafricana. La regla es enviar de vuelta a casa a los soldados que han cometido estos abusos, así como al resto de la unidad. Pero sigue sin ser obligatorio juzgarlos. ¿Esto es suficiente? Gracias por subrayar esto. Es absolutamente repugnante que haya personas en las que las víctimas de las comunidades vulnerables han confiado, las fuerzas de paz, que estén acusadas de estos terribles abusos. Corresponde al país de origen, al país de la nacionalidad del soldado, garantizar que no hay impunidad. Lo más que puede hacer la ONU es sacarlos del servicio y enviarlos de vuelta. Así que si sus países no quieren juzgarlos, no hay nada que hacer al respecto. Bueno, podemos presionarles. Y sí, la ONU puede decir, ya no aceptaremos soldados de su país y presiones de este tipo. Pero al final son ellos quienes tienen que darse cuenta de que la responsabilidad recae sobre ellos. Zaid Arad Al Hussein, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you.